Hola. Hola, hola, tanto tiempo. Me dio tiempo a terminar de comer. Ya, Hola, tía. chiquillos. Hola. Chiquillos, un minutito por favor para que vayamos entrando todos. Ya les di un recreo. Entiendo que tuvieron muchas clases seguidas hoy día, entonces hablé con la coordinadora y les vamos a arreglar el horario para la próxima semana porque hoy día fue demasiado pesado. Tuvieron una clase tras otra, ¿ya? El que ya está conectado, necesito que por mientras, en una hojita blanca de su cuaderno, anote el título, el objetivo de la clase y la fecha de hoy día, que estamos a 28. Tenemos que escribir, profe. Sí, necesito que anoten, voy a ir con el lapicito indicándole. Ya recordemos las reglas de la clase, micrófono apagado, si necesita comentar algo o hacer alguna pregunta, ahí se va a activar. Y vamos entonces a anotar. Tenemos el nombre de nuestra unidad, que es la hominización y paleohistoria. Acá es paleohistoria, me comí una S, es historia, ¿ya? Y el objetivo de la clase de hoy día es una clase bastante rápida, es cortita, porque es una clase que busca solamente reforzar y recordar lo aprendido hasta acá. Ya en el fondo vamos a hacer como un recuento de todo lo aprendido en las últimas clases. Tenemos a la Agustina, César, Cristóbal, Javier, Vicente Martínez, Connie Mora, Yaco, Fabricio, Connie, Javier, Daniela, Marco, Verónica, Dafne, Fernando, Juliet, Bianca, Nicolás Broncano, ese estudiante, por favor, que es de otro curso, para que abandone la sala. Muchas gracias. Isi, Fernando, María Fernanda, estaríamos, ¿ya? Mientras tanto, entonces, chiquillos, anota la fecha de hoy día, 28 de abril, y el objetivo de la clase. Viene ingresando Felipe, Ingrid. Recordemos que el chat solamente se utiliza para resolver consultas de la clase. La peste bubónica alcanzó a arrasar casi con un 70% de la población en Europa en la época medieval. Ya, fue una peste muy violenta. Alguien me está preguntando por interno, así que lo estoy respondiendo. Fue una peste muy violenta y que era transmitida por las ratas a través de las embarcaciones. Sí. Hola, Fernando. ¿La peste negra o peste bubónica? Sí, es la misma. Ya, avanzamos entonces en lo que a nosotros nos corresponde. ¿Ya? Hoy día... ya. Hoy día voy a recordarles las reglas de la clase. Debe apagar su micrófono, su cámara, tener los audífonos a mano, debe tener un nombre y un apellido, el chat solamente para preguntas que están relacionadas con la clase y la pantalla, por supuesto, que no se interviene, ¿ya? El día de hoy voy a partir la clase haciéndoles una lectura que es bastante interesante. Es una historia de una Australopithecus que se encontró, ¿ya? Es como un dato nuevo para que ustedes lo conozcan y necesito que pongan atención. Solamente yo les voy a leer y ustedes van a ir escuchando la historia. Ella, a quien vemos acá, es una mujer, ¿ya? Esta mujer se llama Lucy. Es la historia de Lucy. Es una mujer, una Australopithecus, que actualmente existe, por supuesto que no es real. Ella se encuentra en un museo y es una reconstrucción de un hallazgo arqueológico que se hizo hace ya bastantes décadas atrás, de un Australopithecus, ¿ya? En una excavación arqueológica, un grupo de profesionales halló estas osamentas, estos restos óseos, y luego que después lo reconstruyeron a través de programas tecnológicos, determinaron que correspondía a una mujer Australopithecus, una mujer muy bajita, y lo que hicieron es que después la recrearon tal cual como fue en la vida real. Ya se estima entonces que ella fue como aparece en esta imagen. Esta es la reconstrucción que se hizo de Lucy, ¿ya? Van a escuchar porque les voy a leer la noticia. Esta es una noticia y es bastante interesante, ¿ya?
Ya, muy buena pregunta. La Bianca me dice, ¿acaso cómo supieron su nombre? Ahora, con lo que les voy a contar, van a saber por qué se llama Lucy. No es porque hayan sabido que se llamaba así. Los arqueólogos le pusieron así por un motivo muy especial, ¿ya? Dice así, Lucy es un esqueleto, es el esqueleto más famoso del mundo. Hace 41 años, un grupo de paleontólogos y otros profesionales descubrieron en Adar, en el noreste de Etiopía, un conjunto de restos fósiles de un Australopithecus que vivió aproximadamente hace unos 3,2 millones de años. Era una hembra de 1 metro con 10 centímetros de altura y se trató del primer hallazgo de un humanoide en buen estado que logra explicar la relación entre los primates y los humanos. Los trabajos de rescate recuperaron alrededor de un 40% del esqueleto y tras varios estudios lograron confirmar que correspondía a la especie Australopithecus afarensis. Ya que esta persona caminaba en 2 patas. Tiene los pies arqueados como los humanos actuales y se indica que era bípeda, o sea, caminaba en 2 pies. El hallazgo se ubica como uno de los ancestros del Homo sapiens y también como una conexión evolutiva con los primates. Ahora viene lo importante. Un día, 24 de noviembre de 1974, cuando se hizo el descubrimiento de esta Australopithecus, mientras los arqueólogos estaban haciendo su función en este centro arqueológico, en esa época estaba súper de moda la onda hippie. Quizás sus padres o sus abuelos lo deben saber, ¿ya? Y mientras los arqueólogos estaban con su instrumento, haciendo los hallazgos, en la radio estaba sonando un grupo que es muy conocido, que se llama Los Beatles, no sé si lo han escuchado, y a lo lejos se escuchaba una canción que se llama Lucy, que es una canción de los Beatles. Por lo tanto, ellos al escuchar la canción y descubrieron esta mujer, ellos quisieron, estos arqueólogos, denominarla con ese nombre y la apodaron como Lucy, la Australopithecus, ¿ya? Dice que justamente en la radio sonaba Lucy in the Sky with Diamonds, el éxito de los Beatles, así que el paleontólogo Donald, que era el encargado de la excavación, determinó que le pareció muy buena idea darle este nombre al grupo de huesos que se habían encontrado, justo que en ese momento estaba sonando esta canción. Tras este descubrimiento se han encontrado después alrededor de unos 250 fósiles más de estas características, pero se considera que... ¡Ay, el Benja! ¿Viste, Benja? Buen dato, a ti que te gusta el rock. Se considera que esta humana es una de los hallazgos más completos, con más huesitos, porque no sé si se acuerdan que la otra vez dijimos que no es que los arqueólogos y los paleontólogos hagan excavaciones y encuentren todo el esqueleto así como aparece acá, así tal cual, acostadito. No, chiquillos. Los huesitos se encuentran en distintos lugares, están fragmentados. Recuerden que han pasado miles de años, cambios climáticos, sol, humedad, por lo tanto se encuentran en unas condiciones... Voy a ver si está grabando. Momento ya, que apreté algo. Tía. Deme un segundito. Sí, está grabando. Es que si no Por está eso. grabando, a ver, me perdí acá. Y tía, si está grabando, si acá sale que está Sí, grabando. aquí sale arriba el que está grabando, Acá tía. sale que está grabando. Está grabando, está Ya, grabando. porque ustedes saben que yo soy media Sí. antitecnológica. Ya, entonces, ¿y dónde quedó el PPT ahora? Acá está. Escondido. ¿No sale el PPT? Ya, y sí, pues que cuando uno es abuelita, ustedes saben que va Ay, entrando en edad. Abuelita. Ya, ahora sí. Entonces, se van encontrando estos fragmentos de hueso y después con programas computacionales y después con otros profesionales se hace una reconstrucción y se hace una réplica exacta del ser humano y se mandan a los museos para que personas como nosotros y ustedes que son estudiantes puedan conocer como ya con los pelos, las características faciales, cómo era esta homínida, ¿ya? Tía, ¿cómo se sabe si era un hombre o una mujer? Muy buena pregunta. Se supo que era mujer gracias al estudio fisiológico que tenía en los huesos que encontraron,
ya que recordemos que las mujeres, por ejemplo, tenemos las caderas más anchas. Bueno, obviamente hay mujeres que tienen las caderas más angostas que otras, pero sí o sí nuestro cuerpo tiene condiciones biológicas y físicas distintas a las del hombre. Nuestras caderas son más anchas, las costillas son más angostas, quizás los huesos de los hombros, por lo tanto, gracias a esas características, los profesionales especialistas determinan que era un cuerpo que pertenecía a una mujer. Voy a leer algunas preguntas que me están haciendo por el chat. Tía, los Australopithecus, ¿por qué se le denominan por hembras y machos? Es que existían machos y hembras, ya tal cual como en todas las especies, no es que solamente habían solo hombres, solo que en esta ocasión se encontró una hembra. No son animales, son evolución de los primates, como acabo de mencionar, y forman parte de la primera especie de la hominización, ¿ya? Y recuerden que se llamaban Australopithecus porque fueron encontrados en un sector que corresponde actualmente a Australia, ¿ya? Tengo una pregunta. Agustina, dígame. Pero tía, si es una misma, decir, es ella, ¿cómo lo van a encontrar en todos lados, en distintos tipos de lado? ¿Y cómo van a saber que todos los huesos que van a encontrar son de ella o de él Ya, muy o de buena la misma especie? muy buena pregunta, porque ellos determinaron, de hecho en la noticia yo leí que habían determinado que correspondía a un Australopithecus, porque recordemos que en las demás clases dimos a conocer que la especie Australopithecus eran hombres que medían máximo 1,20 m de estatura, que caminaban ya en dos patas o en dos pies, como quieran llamarlo, eran bípedos, que eran personas, por ejemplo, que tenían ya un desarrollo de su cráneo alrededor de unos 600 centímetros cúbicos. Entonces, al final, todas estas características son los paleontólogos quienes logran ordenarlas, ¿ya? Entonces dijeron, encontramos todos estos huesos, reconstruimos la imagen y tiene todas estas características. Veamos, ¿a qué especie se parece más? Se parece a la de Australopithecus, porque cuenta con las mismas características. Por lo tanto, podemos determinar que es del género Australopithecus, ¿ya? Dice, pero si son de dos mujeres diferentes los huesos, obviamente que todas las personas, así como ahora, antiguamente, también tenían diferencias óseas. Yo no soy igual que otra mujer de mi edad y ustedes tampoco son idénticos, ya siempre hay diferencias, pero hay características generales, estándares, que son repetitivos, o sea, sí o sí los repetimos. Por ejemplo, que la cadera de la mujer es más amplia que la pelvis del hombre. Una pregunta, Cuénteme. ¿cómo sabían los tipos de hueso ahí? A lo que me refiero, ¿cómo sabían los nombres antes de nosotros? Ya, antes de nosotros, en la época de la paleohistoria, ellos no tenían conocimiento ni de nombres de hueso, no sabían ni ir al baño, nada de eso, chiquillos, no tenían lenguaje, ni siquiera estaban recién empezando a pensar, con un desarrollo intelectual, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que acá es muy importante que pongamos atención. Que posteriormente, ya en la época más actual, la época contemporánea, a partir de 1900 en adelante, cuando se han hecho excavaciones arqueológicas, los profesionales como los paleontólogos, los arqueólogos que logran reconstruir la vida del pasado, ellos ya conocían los nombres de nuestros huesos porque fue hace poco, ¿cierto? Fue hace 100 años en esta época. Por lo tanto, ellos sí le pueden determinar un nombre a este homínido, un nombre a sus huesos, un nombre del lugar de origen, etcétera, ¿ya? Siempre recordemos que los profesionales que hacen este hallazgo son los que determinan nombre, características, es lo que nosotros estudiamos los libros, porque la paleohistoria no es que haya existido un hombre y haya dicho, estoy viviendo la paleohistoria, me llamo Australopithecus. Entonces, profe, entonces con los años se fueron creando los nombres para los tipos de huesos, ¿no? Exacto. ¿Quién me hizo esa pregunta? Sofía. Ya. Sofía, yo le voy a contar. Sofía Aguilera. Yo le voy a contar que a partir de la época moderna, por ahí por 1700 en adelante, aproximadamente en Europa,
se hicieron las primeras investigaciones al cuerpo humano. Por primera vez se hizo una autopsia, se abrió un cuerpo humano y se pudo ver lo que el cuerpo humano tiene adentro. Antiguamente se pensaba que, por ejemplo, nuestro corazón era como las caricaturas, que era así. Así se pensaba que era nuestro corazón. Pero luego, claro, luego de hacer investigaciones científicas y empíricas, es decir, abrir un cuerpo, ver qué es lo que hay adentro, los médicos, los primeros médicos y científicos, se dieron cuenta que el corazón no era así, sino que era más bien como un bistec, como un trozo de carne del porte de un puño. ¿Ya? Se dieron cuenta, por ejemplo, que tenemos un intestino tan largo que puede recorrer hasta una cancha de tenis, que 8 o 9 metros. Pero todo eso se hizo después, no en la paleohistoria, se hizo después, 1800, 1700. Ya. ¿Ya? Tengo una pregunta. Dígame. Como antes podíamos comer carne, ¿cambiaron los músculos de las mandíbulas o siguen siendo los mismos en la antigüedad? Ya. Tal cual como lo hablamos en la clase anterior, antes de vacaciones, nuestras características... Trini, ¿me podéis pasar la calavera que tengo dentro ahí? Acá. Aquí. Porque dijo que cuando se deformaba el tipo del cráneo por comer Sí. carne y por esas cosas. Sí, tal cual. Tal cual. Voy a arreglar un poquito acá porque voy a mostrarles algo. Tal cual como dijo el César, nosotros hablamos que la modificación ósea y la modificación muscular de nosotros también se va forjando según el uso que nosotros le demos. Un ejemplo simple, si yo todos los días entreno, hago pesas, ¿qué va a pasar con mi musculatura? Va a crecer, ¿cierto? Va a aumentar. Por lo tanto, en esta época ocurrió lo mismo. Las personas al comer carne, la carne cruda es muy dura. No sé si en algún momento a alguien le ha salido un pedazo de carne cruda para los que comen carne. La carne es dura. Entonces, imagínense ellos comiendo carne gran parte del tiempo. Esto sí lo tenían más ancho. Yo tengo esta réplica de cráneo, que es una réplica de cráneo igual a un Homo sapiens, pero la tengo sin mandíbula, ¿ya? Pero por ejemplo, este cráneo, acá tiene la mandíbula, pero tiene una fisionomía mucho más delgada. De hecho, tiene una similar estructura a la mía, pero le falta la parte de acá abajo, así. Y es más angosta. Sin embargo, yo ahora voy a sacar otros cráneos que tengo guardados, que son de otras especies. Sin embargo, si nosotros vemos los otros cráneos de las otras especies, de acá, chiquillos, son más toscos, como que son como más anchos, como más cuadrados, más parecidos a un mono. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, acá tengo otro. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora, actualmente, este cráneo moderno tiene características más singulares, es como más fino de acá. Las fosas oculares que están aquí no están tan separadas como las de las otras especies, que eran más parecidas a un homínido. Si se fijan, esto no es tan predominante. Miren acá la foto. Lucy tiene todo lo que esto, que es el arco que está en nuestra ceja, lo tiene como muy hacia afuera, porque eso es característico como más de un primate, ¿ya? Sin embargo, nosotros, que es un cráneo más moderno, esto lo tenemos más plano. Y todo eso, obviamente, se da gracias también a el desarrollo de nuestra dieta alimenticia, a las características de nuestra vida diaria, etc. Dice, a ver, algunas preguntas. Ah, ya. Ya no. Ya, lo mismo con las piezas dentales. Se sabe que también teníamos otro tipo de piezas dentales que también fueron cambiándose a través del tiempo, ¿ya? Y el cuerpo cubierto en vellos. Fíjense acá, la Lucy está bien representada y está llena de vellos en todo su cuerpo. La boca no es como la tenemos ahora, sino que es más bien así como hacia afuera. Ya, alguien me pregunta, la Bianca me dice, ¿a qué se refiere al dimorfismo sexual? Ya. Dimorfismo sexual significa que a lo mejor tenía físicamente alguna alteración en sus genitales. Sabemos, por ejemplo, que al día de hoy todavía nacen personas hermafroditas, o sea, con testículos
y con útero o con vagina y con algún otro genital masculino. Y eso pasa, son condiciones genéticas en donde las personas nacen con ambos sexos y después obviamente tienen que profe, operarse y todo eso. ¿y por qué se Profe. provoca eso? No sé específicamente por qué se provoca eso, pero son malformaciones congénitas, obviamente, y no tengo alguna explicación como científica, pero sí hay personas que nacen con eso y se llaman hermafroditas, ¿ya? Que Ya. tienen parte de los dos sexos y tienen que operarse. Eso ha existido a través de todos los tiempos, incluso desde la paleohistoria. ¿Y es obligatorio que se operen para tener una parte de cualquiera? Claro, yo creo que lo más probable es que va a tener que quizás desarrollarse y tiene que ver con un tema de identidad para poder enfocarse quizás solamente en una identidad sexual, no tener las dos. El Fernando Ya. Zúñiga me pregunta si acaso es el único hallazgo. No, no es el único hallazgo. Dijimos que hay alrededor de 250 más hallazgos de las mismas características después de Lucy y hasta el día de hoy, yo hace poquitito vi las noticias y mostraban que hubieron hallazgos también en África, en Australia, en España y también acá en nuestro país. ¿Ya? Yo les voy a Profe. contar, dígame, le respondo a la pregunta, ¿quién es? El Benja. Ya, Benja. En este tiempo se ocupaba o sea, hierbas para sanar, o sea, medicamentos para esa época, ¿cierto? Entonces, para esta época ellos utilizaban el cannabis así como cualquier hierba que se encontraran en las hábitats. Sí, efectivamente, chiquillos, el hombre, bueno, no específicamente el Australopithecus, pero desde el Homo habilis en adelante, los hombres como ya empezaron a tener la concepción del pensamiento y un desarrollo intelectual más elevado, tenían una dieta bastante asociada, por ejemplo, al consumo de plantas, ¿ya? Y de vegetales, porque obvio, cuando no podían cazar estos animales gigantes, no le quedaba otra que estar comiendo bambú, eucalipto y otro tipo de vegetaciones. En más de alguna ¿Pero oportunidad... carroñeros? ¿Cómo? Cuando éramos Homo sapiens éramos carroñeros. Ya. Cuando éramos... O sea, actualmente nosotros somos Homo sapiens sapiens, pero la otra especie es cuando, no sé, por ejemplo, Homo erectus, Homo habilis, nosotros sí consumíamos carne y de animales muertos. O sea, no había otra Profe. opción. Ah, pero para terminar la idea del Benja. Entonces el hombre, al consumir distintos vegetales, plantas, árboles y todo eso, en más de algún momento se empezó a dar cuenta y a descubrir que efectivamente habían plantas o algún elemento de la naturaleza que lo hacía sentir mejor o que les saciaba más el hambre. Entonces, gracias al desarrollo intelectual que ellos tenían, después se empezaban a dar cuenta que ciertas plantas les provocaban ciertas cosas, o después empezó el tema, por ejemplo, de la concepción y la cosmovisión religiosa, quizás la utilizaban para hacer ritos, con fines Profe, educativos, etc. No sé, profe, cannabis, Benja. Ya, dígame. profe, hablando de los dos tipos de sexualidad, ¿los padres cogían eso o uno mismo? Mire, eso la verdad que no es un dato importante como en este momento porque Ok. no se sabe, ya recordemos que en la paleohistoria no estaba la escritura, por lo tanto nadie dejó registro de cómo era la vida diaria, de cómo era la relación entre madre y padre, solamente la historia se ha podido reconstruir gracias a las ciencias auxiliares como la paleontología, y después de eso se han hecho averiguaciones y se han escrito libros, ¿ya? Pero sí Ya. o sí, dentro de esta etapa, el ser humano principalmente actuaba por instinto. Yo les dije que el amor nace mucho después, las personas empezaron a tener relaciones sexuales y a parearse solamente por un instinto animalesco, no era como, oye, estoy enamorado de ti, no. Y eso sale perfectamente graficado en la película que les recomendé, que es bastante buena. Le voy a responder una pregunta al Vicente Martínez.
Generalmente los hombres no eran caníbales, a pesar de que hay tribus que está comprobado que sí eran caníbales y se comían sobre todo a personas de otras tribus para poder subsistir, ¿ya? Pero el hombre siempre prefería la carne de los animales que ellos cazaban, como bisonte, diente de sable, mamut y una cantidad de animales que existían en esa época. Va. ¿Ya? Vamos a avanzar rapidito, aunque hoy día no les voy a pedir que anoten nada, ¿ya? Nos quedan 20 minutitos, hoy día solamente estamos recordando, activando conocimientos. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido hasta acá, chiquillos? Hemos aprendido que es la paleohistoria. Dijimos que ya no le vamos a llamar más prehistoria, porque prehistoria es una palabra que significa antes de la historia, y no es justo, porque esta parte de la historia también tiene características propias, por lo tanto, no podríamos llamarle prehistoria. No, paleohistoria. Hablamos sobre las etapas de la paleohistoria, sobre la evolución cultural y biológica, hablamos sobre la organización de los tiempos, y hablamos sobre ser sedentarios, ser nómades, ¿se acuerdan? En una clase también hablamos sobre la evolución, sobre las palabras claves como arqueología, neolítico, sedentario, etc. Chiquillos, acuérdense del chat, ya están hablando cosas que no corresponden. Ponga atención a las personas que no estuvieron en las otras clases porque estoy haciendo un recuento. En la clase número 2 vimos sobre el origen de la especie humana, cómo se dio origen a esta especie. Itza, sí, tienes que ponerte al día, pero tranquila porque vamos por parte, así que después va a tener opción para conseguirse la materia, ¿ya? Ah, ok. Esa no era la donde teníamos que también escribir el significado de algunas palabras, ¿no es cierto? No, la anterior era el significado de algunas palabras. En esta tenían que hacer un esquema. Dice origen, sí, origen de la especie humana. Hablamos sobre cómo se había originado la especie humana y debían realizar un esquema, un mapa conceptual de síntesis. ¿Qué habían entendido ustedes del proceso de hominización? ¿Ya? También todos tenemos que tener lo que hicimos en la clase número 3, y esto es importante porque esto sí que es lo que yo voy a revisar, ¿ya? Pero les voy a dar la información en un rato más por último por WhatsApp. Todos tenemos que tener esta línea de tiempo. ¿Por qué es importante, chiquillos? Porque yo no me puedo colocar a estudiar historia si tengo un enredo con los tiempos. Yo digo 3 millones, ¿dónde está? ¿Cuándo? ¿Antes de Cristo? ¿Después de Cristo? No. Por eso lo más importante antes de iniciar una clase es tener un orden lineal de los tiempos para saber cuándo nace cada especie hasta llegar a la nuestra, que es la moderna actual, ¿ya? Tenían que hacer en la clase número 3 una línea del proceso de hominización en donde debían recortar y pegar en el cuaderno desde la página 16 y 17 una línea del proceso evolutivo, ¿ya? Los que no entienden nada, tranquilos porque se han perdido varias clases y por supuesto que van a estar así como un poco perdidos, pero por eso estoy haciendo ahora esto, ¿ya? Sáquenles fotos a las diapositivas, yo igual les voy a mandar las fotos a nuestro grupo. Esto tiene que estar hecho, que es el proceso de hominización, ¿ya? ¿Qué es lo que debo hacer? De la página 16 y 17 del libro debo recortar estas personas y yo debo averiguar características, 3 características para cada especie y anotarlas acá. Bianca. Sí, entonces yo hice 5 en cada una. Ah, maravilloso, entonces mejor. Es que yo pensé, ya, pues que wow, ya no sé, pero yo hice 5. Ya, pero súper bien. ¿Está la Bianca por ahí? Bianca, ¿tú tienes cómo mostrarnos tu trabajo? Porque el tuyo quedó bastante bueno, me gustaría compartirlo. Pero yo lo hice en el cuaderno, tío. ¿O quién lo tiene hecho para que lo pueda mostrar? Porque yo tengo el de la Bianca. Ya, Dafne, anótame tu número de teléfono por el chat para agregarte al grupo.
Miren, Bianca, ¿puedo mostrar tu trabajo? ¿Me autorizas? Ya. Miren, les voy a mostrar acá. A la Bianca, la voy a felicitar porque le quedó bastante bueno, ¿ya? Lo hizo en una especie de hoja de blog, pegó, cortó, investigó las características y le quedó así, ordenadito. No es nada difícil, chiquillos, ustedes tienen que recortar y pegar del libro y lo único que tienen que hacer, como lo dijo el César, es investigar más características, ¿ya? Por ejemplo, en el Australopithecus vamos a colocar que era un hombre con un cráneo pequeño, de alrededor de unos 600 centímetros cúbicos, era nómade, vivía en viviendas inestables, más bien precarias, pequeñas, era cazador, ¿ya? Ese tipo de características. Sí, me pueden mandar la foto de la línea del tiempo a mi correo por WhatsApp o mandarme el desarrollo por el teléfono, chiquillo, yo voy a estar pendiente. Ya, Dafne, Tía, dígame. Anótame el una número de la pregunta Dafne. yo ya puse. Dígame. ¿Quién tenía una duda? Yo. Dígame. Cuando investigué sobre el Australopithecus decía que tiene las paredes craneales delgadas. ¿Sería lo mismo que un bebé o un poco o no tanto? Ya, muy buen alcance, César, ¿cierto? Es que y decía que tenía las paredes craneales delgadas. Tal cual, mi niño. Este proceso de... ¿Sería lo mismo que un bebé o no? sí, porque los bebés, para los que han tenido hermanitos o primos, sabemos que los bebés y todos nosotros nacemos con el cráneo acá abierto, ¿ya? Se me va a caer la clase. Ya, tengo problemas con el internet, ojalá que no pase. Nosotros nacemos con el cráneo abierto, por lo tanto, nuestra consistencia del cráneo no es totalmente sólido, los huesitos igual, son más bien flexibles. Ustedes se van a dar cuenta que cuando somos más niños, por ejemplo, tienen mayor flexibilidad en los huesos porque todavía no están totalmente con la consistencia de un adulto. Lo mismo pasaba con estas especies anteriores. Tal cual como usted acaba de decir, el Australopithecus, por ejemplo, no tenía tan solo sus paredes del cráneo más blandas, sino que su estructura en sí ósea la tenía más blanda y no con la consistencia que nosotros tenemos ahora. El Javier Ochoa y la Dafne, déjenme su número porque los voy a agregar, ¿ya? Y les dejé mi correo para que me envíen la foto al correo o me la mandan por WhatsApp con nombre y apellido para yo registrarlos en la lista. Ahí está el de la Dafne, anótamelo. Ya, hasta acá. ¿Alguien tiene algo que decir, alguna consulta? Sí, todo está en el libro, la página 16 y 17. ¿Lo anotaste? ¿Quién no está en el grupo de nosotros del curso? Diego Jiménez, ¿estás? Ahí está. Javier Ochoa, déjame tu número. O sea, obviamente que era posible agredir a esta persona y que tuviese lesiones. Por ejemplo, yo les voy a contar de que ellos, en esa época, por supuesto que no existía la medicina, por lo tanto, lo que se daba mucho era la mutilación de extremidades. Ellos les dolía un poco el brazo o tenían alguna herida o una mordedura de algún animal. ¿Qué es lo que pasaba? Que ellos mismos se curaban con cosas de la naturaleza y después, si no se les sanaba, ellos mismos se cortaban los brazos o la pierna o una mano o lo que hubiese sido. ¿Ya? Porque recuerden que actuaban por Profe. instinto.
Pero si no alcanzaban a curarse y era una víbora venenosa, ellos mismos se enterraban a algo, se mataban ellos mismos por por el veneno. Lo más probable es que ellos también practicaban otro tipo de ritos o sacrificios y ellos, este es Javier Ochoa, y ellos se sacrificaban también. Ahora hay que recordar, chiquillos, que la estimación de vida de ellos, del proceso de los homínidos, no llegaba más allá de los 18 años, como mucho. Ya no es que hayan vivido hasta los 40, no, o sea, la estimación de vida era bastante corta porque habían infecciones, la vida era difícil, no existía la medicina, vivían en un clima totalmente hostil, cambios climáticos, luchaban con los animales, tenían que cambiarse de vivienda, por lo tanto nadie podría llegar a los 50 o los 80 años así. Se llegaba menos de la edad correspondiente de la tercera edad, ¿no? Muchísimo menos. Yo creo que no es que yo creo, es que es así, está científicamente comprobado que algunos ni siquiera alcanzaban a llegar ni a los 18 años, ni 20 años, ¿ya? Ya. Eso ya se consideraba un adulto. Y esa era la estimación de vida. Ah, ya. Entonces, resumiendo, porque ya estamos casi llegando a nuestro fin, debe tener la línea de tiempo, eso es lo que yo voy a evaluar con nota acumulativa. Ya, chiquillos, eso es importante. Debemos tener en nuestro vocabulario, ya al menos, no le estoy pidiendo que me lo escriba en algún lugar, necesito que usted lo maneje. Diego Jiménez, anótamelo, por favor. Necesito que usted me lo maneje. Saber qué es el sedentario, saber qué es un nómade, qué es el arte rupestre. Dijimos que eran las primeras manifestaciones artísticas del ser humano se llamaron arte rupestre, ya en donde el ser humano ni siquiera conocía ni la greda, ni la pintura, ni la arcilla, ni nada de eso, y empezó a darse cuenta que con el barro, con sangre, con excremento, con carbón, pudo hacer arte dentro de las cuevas y por primera vez pudo expresar sus emociones, ¿ya? Y hasta el día de hoy existen todavía. Mi correo ncorbalán@escuelasantodomingo.cl está acá abajito para que lo anoten y estamos agregando con mi hija a los niños que me están dando el número al grupo, ¿ya? Arte con, sí, Benjamín, con excremento de animales, de las mismas personas, ¿ya? ¿Diego cuánto? Diego Jiménez. Y esto es lo que tenemos que anotar hoy día, antes de que terminemos nuestra clase. Ya, me va a anotar en una hojita limpia un título que diga actividad de refuerzo. Vamos rapidito antes que se nos termine y acabe la clase. Dice, inventar una historia fantástica en donde narres en primera persona cómo era tu vida en la paleohistoria. Debes inventarte un nombre propio, un lugar en donde vivías y a la especie que pertenecías. Debes contar cómo era tu vida, cómo te alimentabas, cómo vivías. Mínimo unas 20 líneas de historia las voy a revisar mañana, así que idealmente para que la hagan hoy. Por ejemplo, con nota acumulativa? todas las actividades las voy a empezar a juntar, como les digo, y les voy a ir colocando nota acumulativa. La primera es la línea de tiempo. Aquí lo voy a anotar. Primera nota acumulativa es la línea de la hominización, que se las di hace 15 días. Y la segunda es la historia. Ay, internet. Que no se caiga. Diosito, por favor. Pero lo está conectado. Conéctalo. ¿Me escuchan? Mi hija se ríe de mí. Ya. Profe, no, está muriendo. ¿Me ven? Díganme que sí, por favor. Sí, le escucha. Escúchala ya, profe. Es que si no voy a perder la Sí, clase. sí, Ya, Tiene el Marco Ortega. ya, bacán. Rápido. ¿Ya anotaron? Profe, no entiendo Sí, nada. pegado. Ya, El micrófono. no entienden nada, voy a explicarlo yo. Voy a hacer mi ejemplo, ¿ya? Hola, mi nombre es Nati, Lucy. está bien. ¿Estoy pegada? Dale. ¿Aló? Profe, detiene. ¿Ah?
Se le escucha muy lagueado. Ya, ahora sí. Profe, pero, Ahora sí. se tiene que hacer ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Piensa que ¿Ya? captura. Por ejemplo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí se le Bueno. escucha mejor. Ya, rapidito porque Piensa que captura. para que terminemos. No, ya no. Pucha la lecera. Hable y yo le traduzco. Ajá. Ya, ¿me escuchan ahí? Oh, murió. Porque Se fue. F de Fernando. F de Fernando. dormido. ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. Sí, Ahí ahora sí. sí. Ahora sí. Ya, entonces, F de falleció. ejemplo, Jesucito. rápido porque se va a caer la clase. Hola, mi nombre es Lucy, soy un Australopithecus, tengo 18 años, mi vida es muy difícil porque no tengo una vivienda fija, debo ir todos los días a cazar animales para poder comer con mi familia, vivimos en una tribu, es un grupo de personas, vivimos cerca de un río donde sacamos peces para poder alimentarnos, tenemos mucho frío, por lo tanto empezamos a experimentar con piedras y ver para poder desarrollar el fuego, por ejemplo. Recuerden que estas son las piedras que utilizaban en la paleohistoria y que eran llamadas las piedras bifaces. Con estas piedras hacían ellos su herramienta y también podían cazar a los animales, rajar la carne, ¿ya? Ya, y en ese tiempo ya se había descubierto el fuego. El fuego siempre ha existido, mi niña, siempre. La naturaleza... Descubierto. No creado, descubierto. Descubierto, siempre había existido, pero le vamos a llamar a esa palabra el dominio del fuego, no el descubrimiento, ¿ya? Y Ya. el hombre, el Homo habilis, es el quien descubre cómo poder cultivar el fuego. ¿Pero eso fue después de la paleohistoria o fue la No, paleohistoria? fue dentro de la paleohistoria, ¿ya? Más o menos después del Australopithecus. ¿Ya? Ya, chiquillos, voy a llegar hasta acá, seguimos conversando por interno, les voy a mandar las fotos de las diapositivas para los que no alcanzaron a copiar, y eso, voy a resolver dudas. ¿Ya? Besitos. Le hablo por el Insta. Ya, cuídese. Yo no tengo Insta. Chao, chao. No, bro. Adiós. Bye. Yo le Bye. pregunté si tenía. Chao. Yo le- Buenas noches, ratones. Oh,